Conoce la historia de CLC. Centros de Literatura Cristiana fue fundada en 1941 en Colchester, Inglaterra, por Ken y Bessie Adams. Actualmente es una organización internacional representada en 45 países, 145 librerías y 20 editoriales cuyo compromiso es la distribución de la palabra de Dios y recursos cristianos. Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas. Hola, bienvenidos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Les damos la más cordial bienvenida aquí en nuestras instalaciones de CLC México. Bienvenida, Pamela, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, aquí en un México lluvioso y tembloroso. Claro, aquí también está muy lluvioso, pero no tembloroso, menos mal. Menos mal, México ya estamos acostumbrados, pero no dejamos de sorprendernos. Bienvenida, Pamela. Pamela es una invitada muy especial porque ella no vive en México. Por eso dice que gracias a Dios el lugar donde ella está, llueve mucho, pero no tiembla, como aquí. Pamela está desde Costa Rica. Sí, así es. Entonces, bienvenida, Pamela. Muchas gracias. El día de hoy tenemos el honor de presentar este libro. ¿Lo están viendo aquí atrás? Lo están viendo aquí físicamente y lo están viendo atrás de Pamela. Y el libro se llama Hasta Pronto. Y ahorita vamos a ver por qué se llama así. Hasta pronto yo creo que es un par de palabras que hemos aprendido, que ya habíamos aprendido, pero que hemos desarrollado mucho y que hemos utilizado mucho en este último año y medio. Hasta pronto. Todos hemos tenido que despedir a una o dos personas o a alguien más y les hemos tenido que decir hasta pronto. Este es un libro diseñado para niños que habla sobre duelo. Cómo enseñarle a los niños a desarrollar el duelo, a vivirlo, cómo enseñarlos a llevarlo. ¿Es así, Pamela? ¿Estoy en lo correcto? Sí, Lucero, así es. Básicamente habla sobre la muerte. Es un libro de cuentos infantiles y guía para atravesar la muerte de un ser querido. Pues muchas veces hablar de la muerte con los niños es algo que no queremos hacer o no queremos exponerlos ya desde temprana edad a ese tipo de temas, pero la verdad es que es algo que hay que hacer porque es parte de la vida. Aunque no quisiéramos que fuera así, es algo que todos tenemos que vivir en algún momento. Así que sí tiene mucho que ver con el duelo. Claro, sí, a nosotros mismos, ¿no? Que ya no somos tan niños, digo, no estamos diciendo que somos mayores, pero nos cuesta mucho trabajo, cuanto y más a un niño. Entonces, ¿qué te parece, Pame, si nos platicas un poquito de qué se trata el libro, de cómo está conformado y después te queremos hacer algunas preguntas? ¿Te parece bien? El Claro, tiempo es todo tuyo. muchísimas gracias. Bueno, les cuento un poquito sobre mí para que también sepan de dónde viene ese libro. Soy nacida en Guatemala, pero también tengo nacionalidad costarricense, así que tengo un poco de las dos. Y soy diseñadora gráfica, ilustradora y artista en lettering, que es básicamente el tema de dibujar letras y hacerlas ver un poquito más bonitas y diferentes. Trabajo en diseño gráfico y en realidad el tema de escribir y todo esto es un hobby para mí. Es algo que yo hago con muchísima pasión, que hago en mis ratos libres y que me encanta hacer. Y dibujar también es algo que traigo desde niña. En general, este libro ha sido como basado en mi experiencia como niña que supo lo que era que su papá muriera cuando ella tenía 9 años. Entonces sé lo que es cuando un niño pasa por un duelo, porque supe lo que era el tema de cómo queda la familia después de que el papá muere, todo lo que pasa alrededor, cómo la gente a veces se siente incómoda de hablar de este tema porque no todos han pasado por algo así.
pero por eso quise hacer un libro que ayudara a ser un poco más abiertos al tema de la muerte, principalmente porque sabemos que en Jesús tenemos la esperanza de vida eterna y de que gracias a su gran sacrificio ya vencimos a la muerte y sabemos que hay un después, ¿verdad? Porque para los cristianos la muerte es un hasta pronto y es por eso que el título es Hasta pronto, porque sabemos que al morir tenemos la esperanza de vida eterna. Y bueno, les cuento un poco más sobre el libro. El libro inició a finales del 2019, justo antes de la pandemia, ni me imaginaba que iba a venir todo esto. Estaba empezando a querer hacer un libro de niños que hablara sobre Jesús, que fuera sobre el Evangelio y todo, pero no sabía exactamente qué hacer. Y luego una amiga que tiene una hija, en ese momento tenía como 4 años, me dijo que la niña le estaba preguntando mucho sobre la muerte, que le preguntaba que por qué moríamos, por qué esto, por qué aquello, y era porque un primo de su papá había muerto, entonces le quedó mucho en la cabeza el tema de morir. Y fue en ese momento en el que mi amiga me dijo, Pami, usted debería hacer un libro que hable sobre la muerte para niños. Y aunque a veces me dicen, pero qué loco que te preguntara o que te dijera eso, en ese momento me calzó completamente y yo dije, sí, es totalmente lógico en mi vida hablar sobre mi experiencia personal y hablarlo directamente a niños. Así que empecé en esa travesía como de entender qué quería hacer, cómo hacerlo, cómo hablarle a los niños de una manera apropiada para ellos, pero también dinámica y también sincera, sin dejar de lado las verdades bíblicas y sin dejar de lado cosas que a veces hasta los adultos no entendemos, ¿verdad? Entonces fue ahí donde empecé a pensar como, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y qué voy a dibujar? Y todo. Entonces empecé a escribir, empecé a organizar las ideas. Sabía que si iba a hablar sobre la muerte, también tenía que hablar un poco sobre el cielo. Y si hablaba sobre la cruz, también tenía que hablar sobre esperanza. Entonces fue un proceso muy bonito, muy enriquecedor, pero también tuve momentos en los que lloraba de recordar momentos en mi niñez pero también emoción de saber de que puedo ayudar a otros niños. Luego empecé ya el tema de desarrollo de los cuentos, donde fui escribiendo cada uno de ellos para poder generar el tema de qué dibujos hacer y así poder ir desarrollando todo. Así que en contenido lo que quedó son 4 cuentos que van hablando acerca de la muerte y del cielo, de mi experiencia como niña que pasó por esto, ¿verdad? Y bueno, el primer cuento, que obviamente es el más importante para nosotros los cristianos, es el Evangelio. Esta historia habla sobre la creación, sobre la caída de Adán y Eva, sobre el sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección. Y esto para darnos esa salvación y vida eterna. Entonces este cuento está lleno de texturas, lleno de plantas, lleno de ilustraciones muy naturales, pensando en esa idea de Dios de crear algo maravilloso como lo es el paraíso que tenemos nosotros en mente y en nuestro corazón, que por eso anhelamos tanto a Dios, ¿verdad? Luego viene otro cuento que es un pequeño poema ilustrado que relata la vida y el alma de una luciérnaga para explorar un poco el tema de qué pasa con nuestra alma cuando morimos. Es más como un poema ilustrado. El tercer cuento es Lili dice hasta pronto, que es la historia de mi experiencia cuando muere mi papá y todo esto, pero también
cómo Jesús me guía a tener esa esperanza después de la muerte y que yo puedo esperar a que en algún momento estaremos todos reunidos. Y por último, tenemos Un viaje al cielo, que es un cuento que describe la maravillosa idea que tenemos en la Biblia sobre el cielo, el tema de las calles de oro, las casas que Jesús nos está preparando y todo ese tema que lo imagino tan colorido y hermoso que es imposible de imaginar, porque sabemos que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y bueno, todos estos cuentos se acompañan de actividades, secciones de preguntas y respuestas, donde hay preguntas que van desde el tema del Evangelio hasta temas ya en sí de la muerte, de qué pasó con mi papá, o se va a sentir triste si quedó ahí en el enterrado, ¿verdad? O si lo cremaron o demás, ¿verdad? Son preguntas que fueron surgiendo a lo largo del desarrollo del libro en acompañamiento con mamás y con profesoras de escuela dominical y demás que me iban diciendo, Pame, esto me han preguntado, o cómo le puedo contestar a un niño esto o aquello. Y fui desarrollando esas respuestas en un lenguaje más cercano a los niños, pero también en ayuda a los adultos para que puedan generar ese diálogo de padres a hijos y poder entonces empezar conversaciones donde, papi, ¿tú qué pensás de esto? Y que el papá también pueda darle su punto de vista, pero con referencias bíblicas, porque también en el libro tengo sección de referencias bíblicas, tanto para el Evangelio como para el cielo, para que entonces también tengan esa noción de, ok, dice esto porque en la Biblia dice tal cosa, ¿verdad? Entonces todo eso está compilado en un libro y por eso se llama guía. Lo describí como una guía para atravesar la muerte de un ser querido. Y tiene también consejos para adultos que habla sobre cómo ayudar a un niño en este proceso de duelo, porque muchas veces no sabemos qué hacer con los niños, muchas veces pensamos que no entienden por lo que están pasando y lo que sea, pero no es así. Un niño también sufre, un niño también siente la falta de su papá o de su mamá o de un hermanito, porque a veces es un hermanito o la abuelita o alguien que para ellos era muy cercano. Incluso hay niños que dependiendo la edad todavía no definen la diferencia entre una persona y una mascota. Entonces el duelo también puede ser muy cercano al perrito con el que crecí. Luego de esto, entonces, ya se desarrolla todo el libro de manera que la motivación principal es el ayudar a familias a unirse en este periodo de duelo y a que aprendan que este momento es donde más se debe unir a los suyos. Es el momento en el que más deben buscar a Dios, más deben orar juntos y saber que van a haber momentos en los que van a tener que llorar, en los que los papás van a llorar y tener que mostrar esas emociones tristes a los niños, pero enseñarles esa inteligencia emocional de que llorar también nos ayuda a sanar. Si incluso Jesús lloró cuando cuando le dijeron que Lázaro había muerto, podemos tener la confianza de que está bien, de que nosotros también lloremos por la partida de un amigo o de un familiar. Así que esa es la idea y la motivación principal de este libro. Y es también compartir que Jesús nos da esperanza después de la muerte. Y sin duda creo que ese es uno de los mayores, o el mayor valor del libro, ¿no? Que la muerte no queda ahí. Para quien no conoce a Cristo, empieza un
un camino doloroso y muy, muy diferente. No que para los que conocemos del Señor no sea difícil y doloroso, pero en especial para los que no conocen al Señor, es un tema totalmente diferente. Y sabes, yo me quedé ahorita sorprendida porque yo estuve leyendo el libro, no lo leí todo, y no relacioné o no sé, estaba pensando en otras cosas, no sabía que era tu testimonio. Sí, así es. Entonces wow, de verdad que eso es bien importante porque uno puede escribir. Los escritores tienen un don diferente al de otras personas, pero poder escribir sobre tu propia historia creo que es de las cosas más difíciles. Sí. Pareciera que no, porque es tu historia, ¿no? Pero no creo, porque palmar exactamente tu experiencia para poder ayudar a otros, wow, creo que sí. Sí, fue difícil, en especial lo que más me costó creo que fue, obviamente, hacer el cuento de Lili dice hasta pronto, como en las preguntas de esa sección, porque me empezaba a hacer esas preguntas y orando y todo, ¿cómo respondo esto, verdad? Preguntas que tal vez yo tenía desde niña. De hecho, hay una pregunta muy especial que habla sobre la muerte de Lázaro, de si Dios pudo resucitar a Lázaro, ¿por qué no resucita a mi ser querido, verdad? Y esa de hecho era una de las preguntas que yo más me hacía de niña y, y creo que ahí sentí mucho el Espíritu diciéndome lo que iba poniendo y todo, pero obviamente lo iba corroborando con el pastor de la iglesia y cosas así, porque no siempre puedo ser solo yo, ¿verdad? A veces uno tiene que tener mucho cuidado, en especial cuando va a hacer algo de enseñanza, para mantenerse recto con las escrituras. Pero fue muy lindo después volver a leer todas estas preguntas y respuestas, porque incluso ya impreso el libro y todo, se me salieron las lágrimas de pensar que eran respuestas que yo necesitaba años atrás. Claro, claro. Yo realmente lo recomiendo para padres, primeramente, maestros de escuela dominical. Tú que eres maestro de una escuela secular y trabajas con niños, adolescentes, hasta yo me atrevería a recomendarlo. Este libro es para ti. Está colorido, como les gusta a los niños. Tiene unas ilustraciones bellísimas. Aquí se los vamos a compartir. Pero también tiene unas partes para que los niños coloreen, para que sea para que ellos. Sí, definitivamente sí lo recomendamos para niños que ya saben leer. Sin embargo, el hermanito se lo puede leer al hermano pequeño o a aquellos que están empezando a leer. Es muy, muy recomendable. Enseñar sobre el duelo, como hablábamos al principio, es difícil. Incluso para quienes ya tenemos un poco más de edad, es difícil. No es fácil entender que hoy estás y mañana no, y cómo lo explicamos. Pero no vamos a contar todas las preguntas, pero sí creo que tenemos algunas preguntas claves que este grupo de padres y maestros les podemos ayudar para que se interesen en el libro y lo puedan adquirir. Creo que no solo con los niños, pero a veces sentimos culpa. Yo creo que de momento sentimos, híjole, si yo hubiera hecho, si lo hubiera llevado, pero creo que en los niños es más ese sentimiento de, ¿se iría por mi culpa? ¿Cómo tratar esa pregunta, Pamela? ¿Tú crees que te la han hecho? Sí, claro. De hecho, la he escuchado bastante y yo en algún momento me la hice también porque los niños empiezan a pensar como que el papá o la mamá decidió irse, como que quiso dejarlos o que depende mucho de la edad del niño también, pero empiezan a sentir que tal vez fue por aquel berrinche que le hice o aquello que le pedí que no me dio y que yo lloré muchísimo o lo que sea, y empiezan a pensar en que es culpa mía y es culpa mía que él se haya ido.
pero sabemos que en Jesús la culpa no viene de Él, sino que sabemos que Dios nos trae sanidad, Dios busca que nosotros sanemos esas cosas y de hecho en el libro hay una sección de actividades donde habla sobre qué pasa si no pude decirle algo al final, si me quedé con algo acá en el corazón y pone una actividad de que es escribirle una carta o hacer una actividad con el niño para poder despedirse de esa persona. Y es algo muy, muy gratificante soltar de esa manera, porque es necesario. Y el hecho de decirle a un niño que no es tu culpa y en el libro lo menciona más detalladamente, decirle, él se fue porque era la voluntad de Dios, él terminó su tiempo de vida en este lugar y, y ya cumplió con su trabajo. Y a ti te toca cumplir con tu trabajo hasta el último de tus días y en ese momento estaremos de vuelta con Jesús, de vuelta en ese lugar maravilloso donde ya no habrá más dolor, ni culpa, ni nada de esto que estamos viviendo. Pero es ser muy cercanos a él, a ellos y escuchar, porque muchas veces solo les decimos de una vez como, no fue tu culpa, sino escuchar y por qué sentís esa culpa, por qué estás sintiendo eso y escuchar y ya entonces poder darle la respuesta y orar con ellos. Oremos para que Dios te sane esa culpa y Dios sane tu corazón. Es motivar mucho al niño a la oración también. Claro, sí, y lo vamos a decir varias veces, no es un libro más para niños, porque hay muchísimos libros más para niños en el mercado. Es un libro que el objetivo principal es acercar a los niños a Jesús. Y yo creo que también es una buena oportunidad para aquellos niños que no conocen de Cristo. Si tú tienes un sobrino, primo, nieto, es una buena oportunidad para presentarles el Evangelio. Si el niño no ha tenido un duelo o una pérdida, por medio de la historia, de los cuentos, es una muy buena oportunidad para presentar a Cristo. ¿Lo consideras así? Sí, totalmente. En especial en el primer cuento, que es el Evangelio, ¿verdad? Va hablando sobre la creación, sobre cómo era la relación de Dios con Adán y Eva, y en las ilustraciones va mostrando cómo, bueno, cuando el fruto y lo comieron y desobedecieron, ¿verdad? Y entonces cómo tuvieron que salir del Edén. Y Dios llora, Dios se siente triste de que hayan tenido que salir, pero también por eso mismo Jesús tuvo que venir para llevarnos con Él a ese lugar que Dios había pensado. Así que es algo muy, muy cercano incluso para niños que no conocen de Jesús y buscaba ser eso, ser muy colorido y muy cercano a la creación que Dios tenía en mente, porque en realidad sabemos que la muerte en realidad no era parte de la concepción de Dios en la creación, vino a causa del pecado. Y Dios no quería que nosotros muriéramos, pero el pecado hizo que nosotros tuviéramos que pasar por esto. Así que es totalmente una herramienta evangelizadora que es muy fácil para uno conectar con niños y hacerlo con cuentos. Sí, sin duda. Y yo creo que también otra pregunta que te han hecho y de lo que hemos experimentado en este año y medio que ya llevamos de pandemia, es la tristeza. Como lo hemos mencionado también, hemos perdido mucha gente cercana, el amigo de mi amigo, o mi primo, hemos tenido mucha pérdida. Pero de momento los cristianos nos decimos, yo no debo estar triste porque yo sé dónde está. Él está ya bien con el Señor, y a veces se los decimos a los adultos, pero también a los niños. Tú no debes de estar triste.
porque él ya está con el Señor, pero una vez más lo digo, si para nosotros es difícil, cuanti más para un niño. Entonces, ¿cómo decirle, está permitido estar triste durante el duelo? Totalmente. Y lo podemos ver en muchas historias de la Biblia, tanto como te decía lo de que Jesús lloró la muerte de Lázaro, aunque él sabía que iba a traerlo a la vida, él sabía todo lo que iba a pasar, pero incluso él lloró por ver la tristeza de sus hermanas, de Marta y María. Él lloró por esa compasión que sentía por sus amigos, ¿verdad? Pero también vemos a David rasgándose las vestiduras cuando murió Saúl y demás. Hay muchas historias de duelo, de tristeza y de cómo los judíos en la Biblia habla de que se tomaban el tema de los 40 días para llorar, para hacer ayuno, para limpiar toda esa tristeza en familia, en conjunto, ¿verdad? Para poder sobrepasar esta etapa. Y un duelo es sumamente importante, un duelo que se omite o que se evade, es un duelo que se puede volver hasta crónico, porque pueden pasar muchos años sin que una persona lleve a cabo un duelo, por lo cual es importante el tema de llevar una consejería bíblica, una consejería espiritual o buscar ayuda de otras personas y ser honestos con que me siento triste, me duele, porque este mundo está cargado de dolor, está cargado de tristezas y de cosas que vienen a través de la muerte, a través del pecado. Pero el hecho de que tengamos una esperanza en la vida eterna y que tengamos esperanza en que después de la muerte hay un hasta pronto, no significa que entonces no tengamos que llorar. Al contrario, es aprender a alabar a Dios, a encontrar gozo aún en medio del duelo, encontrar a Dios en medio de ese dolor. Y lo podemos ver en los salmos, en lamentaciones y demás. Sí, yo creo que es un libro, como decías, que hay una parte que tiene sus referencias, pero es un libro que se complementa con la Biblia. Eso también es muy importante. Para ti que trabajas con niños, para ti que tienes hijos, para ti que trabajas con niños, es un libro que se complementa con la Biblia. Pamela, por medio de este libro, nos desarrolló su testimonio y eso es de mucho valor, pero se complementa con la Biblia. No es una historia ficticia que le pasó o lo imaginó, es una vivencia personal, pero que se complementa con la Biblia. Entonces, realmente lo recomendamos 100%. Por eso le pedimos a Pamela que nos hiciera un espacio el día de hoy para poder tener esta conversación y presentarlo, porque de verdad que sí, te lo recomendamos mucho a ti que tienes niños o que trabajas con niños, de verdad que sí, te lo recomendamos. Hay un sinnúmero de preguntas, no las vamos a desarrollar todos porque les invitamos a que adquieran el libro. El libro lo tenemos disponible en CLC México. Todavía tenemos algunas promociones, incluso también tenemos muy económico el envío. Seguimos teniendo cuidado, nuestras instalaciones están abiertas, pero seguimos teniendo cuidado. Nos encantaría poderte recibir, que vinieras a conocer. Estamos en una casa nueva desde hace 3 meses. Nos encontramos en calle 15, número 7B, Colonia Moctezuma, primera sección. Nos encantaría verte por aquí, contamos con todas las medidas de seguridad, pero si no pudieras venir, podemos hacerte llegar el libro hasta la puerta de tu casa. Nos hemos vuelto unos expertos en el envío. Tenemos muchas opciones para que este material o cualquier otro te lo podamos hacer llegar hasta la puerta de tu casa. Y como les decía, tenemos otras preguntas, no las vamos a desarrollar porque si no, entonces ya no van a querer adquirir el libro. Pero en este libro hay preguntas como, ¿qué sucede cuando un bebé muere? ¿Por qué las personas se tienen que enterrar o cremar?
Está bien que recuerde a la persona que murió. ¿Qué pasa cuando soñamos con ellos? Y así, un sinnúmero de preguntas que están en el libro. Una vez más les voy a enseñar algunas de las ilustraciones. Es un libro muy, muy bien hecho. Es una pasta semidura, pero miren, está totalmente en color. Tiene un relieve. No estoy segura que se alcance a apreciar en la foto, aquí por medio de la cámara, pero de verdad es un libro muy bonito, muy, muy bien hecho. Se los recomendamos 100%, para que puedan ponerlo ahí en su biblioteca y compartirlo. Yo creo que son de estos libros que no se deben quedar en la biblioteca, que debemos estudiarlo y compartirlos. Incluso si no tuvieras niños, también te lo recomiendo. Es una forma de aprender a vivir con el duelo. Y más en desafortunadamente, más en esta época que tenemos. Sí. Pamela, muchísimas gracias por este tiempo. ¿Algo más que te gustaría compartir? Sí, de hecho, con eso que dices de que incluso si no tienen niños, me ha tocado de que varias personas me lo han comprado para un niño que esté pasando por algo así, porque han tenido que ir a algún funeral o algo, o virtual también, y han querido darle un regalo al niño o a la familia para pasar por esta etapa. Así que también se ha vuelto como un buen regalo para esas personas que quieren apoyar a la familia doliente. Y bueno, nada más, quería agradecerles por tenerme aquí el día de hoy, por escuchar, y muchas gracias a Colmena Cultural que nos ayudó mucho a hacer esta conexión con CLC. Y síganme en Instagram y Facebook como soy Pam Rojas, y ahí pueden ver un poco más sobre las ilustraciones y los detalles y demás. Sí, de hecho nos dice, hay una recomendación aquí en el libro, que los niños también pueden hacer sus dibujos de lo que van aprendiendo en el libro y se las pueden compartir a Pamela. La encuentran en redes sociales como pamrojas.com. Bueno, soy Pam Rojas. Soy Pam Rojas en Instagram, y ahí compártanos sus dibujos. Asimismo, los vamos a estar compartiendo en CLC México. Aquí tenemos el libro y tenemos muchos promocionales sobre el libro. Compártalos también. Tenemos un video y muchas ilustraciones que Pam hizo, que quedaron muy, muy bonitas. Entonces, para que nos ayuden a compartirlos. Gracias a ustedes que nos permitieron entrar a sus casas en este tiempo. Sabemos que ya la actividad está casi al 100%, pero gracias por estar con nosotros. Recomienden esta publicación, compártanla, no les cuesta nada darle ahí un like y un compartir. Muchas gracias a Dios, Pamela, por estar con nosotros, que te permitió estar con nosotros esta tarde. Gracias por tu vida, gracias por compartir tu testimonio, de verdad. Gracias. Nada es, no vivimos nada en vano, y hoy pues Dios te permitió vivir eso para que lo pudiéramos compartir. Muchas gracias, Dios les bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima.